Inmensa minoría. Comunicación telefónica. Tiene la amabilidad de atendernos Eduardo Crespo, es economista, profesor de la Universidad de Río de Janeiro. Hoy le pregunté a un economista que yo respeto mucho, ¿quién puede hablar de inflación y contarme un poco por qué en otros países se puede controlar la inflación y en Argentina no? Y me dice, bueno, yo hablaría con Eduardo Crespo y es lo que estoy haciendo. Eduardo, ¿cómo le va? Reinaldo 7K, se lo saluda en Radio Con Voz de Buenos Aires. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. ¿Está acá o en Brasil? No, estoy acá, Bien. Refugiado de la pandemia acá en Buenos Aires. Bien, bien. Bueno, hoy yo me lo planteaba, leía estos datos de otros países, ¿no? Uruguay, que tuvo una inflación bastante alta para lo que suele ocurrir en el país hermano, 9,4, Perú 1,9 anual, ¿no? Paraguay 2,2, Colombia 3,8, México 3,15 y Argentina 36%. ¿Por qué? Bueno, Argentina tiene en principio una larga tradición inflacionaria que creo que se vincula, en realidad toda la inflación latinoamericana, si uno mira cualquier país de América Latina, en principio son dos o tres variables, no parece muy difícil de explicar. Diría una es el tipo de cambio, o sea, un país que tiene problemas cambiarios, que vive devaluando su moneda, tiene inflación, es decir, se transmite a los costos. Y la otra, ahí es un poco más compleja, siempre un poco más discutible, digamos, porque hay que ver cuál es la dinámica, pero son cosas que se vinculan, que es si hay algún tipo de conflicto distributivo, que me parece que la Argentina, eso sí, de la región es el más conflictivo. En el sentido siguiente conflictivo, cuando hay inflación, supongamos que hay un aumento del tipo de cambio muy grande, si nadie resiste las subas de precios iniciales, la inflación queda ahí, digamos, ese es el tema. Ahora, si hay un país donde, digamos, la suba de precios inicial al poco tiempo es respondida con ajustes nominales, sea de salarios, sea de tarifas o de lo que fuere, bueno, en el periodo siguiente hay nuevamente inflación. Entonces, Argentina, digamos, diría como toda la región en este sentido, tiene básicamente estas dos variables, conflicto distributivo y tipo de cambio. Argentina fue un país particularmente inestable en lo que refiere al tipo de cambio, eso merece una explicación aparte. Y al mismo tiempo es un país, diría, que todavía es el que tiene más conflicto distributivo en términos nominales, en el sentido de que esto se transfiere a una puja nominal entre salarios, ganancias, tarifas, etcétera, mucho más que el resto de la región. Diría, estos son los factores principales. Ahora, ¿por qué tiene problemas de balanza de pagos? Bueno, eso ya, diría, creo que hay un mal manejo de la política económica durante bastante tiempo. Argentina mantuvo tasas de interés bajísimas, me parece que es un factor, si uno compara con toda la región, en general tuvieron tasas de interés más altas, lo que hace que no haya tantos incentivos a dolarizar cartera, es un factor. Y después, bueno, hay cosas que se retroalimentan, en la medida que hay inflación hay una tendencia a dolarizarse también, porque, digamos, la gente, los inversores, todo el mundo, no necesitamos hablar ni de grandes operadores ni de pequeños, diría que es la lógica general, tienden a refugiarse en algo que le dé alguna seguridad, que en nuestra región, diría, invariablemente es el dólar. Entonces, en principio, diría, Argentina tiene problemas de balanza de pagos, vive devaluándose, y es más conflictiva en el plano, digamos, de pujas nominales que el resto de la región, por lo menos en las últimas décadas. Pero, digamos, toda la región tuvo hasta los 90 altos niveles de inflación. Claro, eso, perdóneme, profesor, eso le iba a decir. Yo lo que recuerdo es que toda Sudamérica tenía inflación alta, pero en un momento, no sé si hay alguna fecha determinada o alguna razón en particular, todos los países empezaron a controlar la inflación y Argentina, salvo la etapa de la convertibilidad, no. Esa es la pregunta, claro. ¿Qué pasa? ¿Somos peores que el resto? No, después de la convertibilidad, efectivamente, Argentina inicia una etapa más de, digamos, de mayor conflicto distributivo. Justamente se combinan estos dos elementos, hay mayor conflicto distributivo, más puja, digamos, nominal, la idea de, digamos, actualizar los salarios, de recuperar todo lo perdido en términos salariales durante la década del 80 y el 90. Al principio, digamos, los precios de los commodities ayudaban, pero después, obviamente, esto
digamos, en la medida que hay un aumento, si hay aumentos nominales de salarios, hay aumento de los costos para los empresarios tienden a repasar. ¿Y cómo se corta eso? ¿Hay forma de cortar esa lógica? ¿Cómo? Sí. Bueno, hay dos formas. Hay dos formas, yo creo que hay básicamente dos formas. En algunos lugares se corta con disciplinamiento salarial y desempleo, se puede combinar algún elemento de represión con desempleo, o algún tipo, que es lo que se supone que sería, digamos, el arreglo virtuoso de los países europeos, digamos, escandinavos, por ejemplo, que se llegue a algún tipo de acuerdo social, digamos, se sientan todos en una mesa y tratan de decir que aparentemente esto es lo más frecuente, por ejemplo, en Japón, en países así. En la Argentina siempre se plantea esto como tendría que ser la solución, pero evidentemente Argentina tiene dificultades para hacer esto, pero también tendría muchas dificultades para decir, bueno, acá hay un 25% de desempleo, la convertibilidad hubo apertura comercial, se fijó un tipo de cambio muy apreciado, digamos, tendió a apreciarse el tipo de cambio, y un desempleo que nunca bajó del 13%. Entonces, ahí, digamos, estaban las condiciones como para la estabilidad monetaria. Ahora, Argentina, digamos, tiene muchas dificultades de lograr acuerdos sociales en donde se pueda, digamos, en donde estos ajustes nominales sean más o menos planificados entre, digamos, el gobierno y los principales sectores. Tiene muchas dificultades para eso, un país muy conflictivo, pero al mismo tiempo no soporta tener un porcentaje muy grande de la población afuera. Digamos, es una sociedad particularmente conflictiva en este sentido. Si a esto uno le agrega que este elemento ayuda también a la salida de capitales y demás, y a que el tipo de cambio se lleva devaluando, bueno, tenemos un cóctel complicado, digamos, del que tenemos que de alguna manera salir, y no es fácil, digamos, llegar a acuerdos. Acá no nos ponemos de acuerdo ni para poner una vacuna. Claro. Es un poco difícil este tipo de cosas, ¿no? ¿Se puede decir que la política termina afectando la economía? Sí, claramente, ¿no? Esto, digamos, acá, esto no es... acá quien dice, bueno, mirá, acá lo que pasa es que se emite mucho, que el déficit... Mire, uno mira, justamente, hacen las comparaciones cuando les conviene. Si uno mira los países que tienen déficit, Argentina no tiene más déficit que ellos. Si uno agarra del 95 para acá, tuvo menos déficit que Chile, que... creo que está en el orden, el otro día estaba viendo un ranking, 36 en el mundo de 200 países en déficit fiscal. O la emisión monetaria, este tipo de cosas, una política monetaria muy laxa, lo que hace es que una parte grande de la cartera se va al dólar, en el mejor de los casos, pero no es porque a la gente no se le explica los mecanismos de transmisión. Es decir, por ejemplo, a ver, si fuera un tema de emisión, lo que estaríamos diciendo es que hay muchos pesos para pocos bienes, y un poco eso, y que hay un exceso de demanda. Sí. Pero en realidad uno va a cualquier empresa, a cualquier digamos, con cualquier boliche, uno lo que encuentra es que lo que te dice la gente que está ahí es que no venden nada, que digamos, están con capacidad ociosa, digamos, en esta pandemia ni hablar. Entonces, digamos, explicar por exceso de demanda, digamos, por pleno empleo, alguna cosa por el estilo, no tiene el menor sentido. Lo que hay acá es que hay una devaluación casi continua, venimos devaluando ¿desde cuándo? Desde 2011, ahí sería el blue, pero por lo menos desde 2014 estamos devaluando permanentemente. Esto no ocurre en la región, pero esto también ocurre porque tenemos salida de capitales, y tenemos una sociedad conflictiva que tiene dificultades como para llegar a ciertos acuerdos, como para por lo menos ordenar, en fin, porque acá hay varias cosas. Por ejemplo, si sube la inflación, hay una tendencia, por ejemplo, en el gobierno, y es razonable porque quiere ganar elecciones, y decir, bueno, acá quedan atrasadas las tarifas, queda atrasado el tipo de cambio, vamos a tratar de colocar un ancla, como se dice, cambiaria y, digamos, de tarifas. Ahora, al poco tiempo empiezan a protestar, tanto las empresas que proveen servicios públicos como los exportadores. Y es lógico, porque si la inflación les gana a sus tarifas, empiezan a, digamos, se ven estranguladas sus ganancias. Y bueno, después si todo esto sube y los salarios no suben, los sindicatos también empiezan a protestar. Es decir, hay un tema de conflicto distributivo que no se termina de ordenar, y junto a eso, digamos, esto se transfiere después como ayuda a la salida de capitales y se convierte en un problema de balanza de pagos que termina en devaluación. Entonces, es un cóctel difícil de salir, no es fácil, porque de hecho... Pero hay países, por ejemplo, Perú, que tiene un nivel de inestabilidad política tremendo, que tiene presidentes presos, suicidados, un bolonqui fenomenal.
Brasil, Bolsonaro, conflicto, y sin embargo no tienen el fenómeno que vive Argentina. No, claro, no tiene, digamos, en el caso de Brasil, que es el que conozco más, digamos, no, la inestabilidad nominal en el sentido de gente que, digamos, hace una presión para acomodar, por ejemplo, ahora, salarial de ningún tipo, en este momento con Bolsonaro, con todo lo que ocurrió desde el 2015 para acá, es decir, si pierden los salarios, pierden y todo el mundo imagina que en 50 años no los van a recuperar. Chao. Mira, a nadie se le ocurre que acá apenas mejore la cosa empiezan a recuperarse los salarios. No, esto, digamos, queda como definitivo, eso está aceptado. Entonces, puja nominal en Brasil no existe. En este momento, la había un poco más en el periodo de Dilma Rousseff, y eso justamente fue uno de los factores que comenzó a crear inestabilidad política, digámoslo así. Digamos, había sí, en ese momento llega la inflación al 6-7%, en Argentina parece poco, pero ahí ya estaban apareciendo presiones que, digamos, tal vez se sobreexpresaron en la política. Y después el tema cambiario, no hay ningún problema cambiario, en su país que tiene en este momento, esto ocurrió durante el periodo Lula principalmente, casi 400.000 millones de dólares de reservas internacionales, claro. Entonces no hay una fuerte tendencia a la devaluación. No obstante ello, algunas cosas subieron y hubo mucho, sobre todo en un momento hubo una suba de precios muy grande del arroz, principalmente en Brasil. Es un poco más complicado porque hay mucha gente, muchísima gente en la, digámoslo abiertamente, en la subsistencia. Entonces, si hay una suba del precio del arroz, puede explotar el país, que es lo que ocurrió, digamos, durante la pandemia, hubo algunas subas importantes. Pero, digamos, no hay ni puja nominal, ni devaluación, ni tendencia a la devaluación. Entonces, en ese sentido, no hay presiones inflacionarias, que son las típicas de América Latina. En Perú, imagino que es lo mismo, pues tienen reservas internacionales. Puja nominal no hay nada en Perú, por lo que los datos que he visto. En el resto de América Latina, diría, no hubo, exceptuando Brasil durante, digamos, hasta 2014, prácticamente no hay. En el resto de la región no hay. ¿Cómo no hay en Estados Unidos tampoco, por ejemplo? Claro. Si uno mira, si uno hace un poco de historia, Estados Unidos en la década del 70 llegó a tener inflaciones del 14-15% anual. Hoy parecen una locura. Y bueno, lo que había es pleno empleo, había, digamos, el periodo Johnson, había, digamos, presiones, digamos, salariales, por ejemplo. Después hay un shock petrolero, bueno, ahí comienza un periodo de puja distributiva. Pero desde arriba para acá, por ejemplo, los salarios reales no mejoraron nunca más, claro, en media. Entonces, ahí no hay presiones salariales, bueno, obviamente emiten dólar, en fin, es otro contexto, ¿no? Pero, entonces, acá diría que los factores principales para uno ver si va a haber inflación o no en Argentina, el dato que hay que mirar es el dólar y, digamos, si hay algún desajuste de precios relativos, en el sentido, si los salarios quedan atrasados o las tarifas quedan atrasadas, o el tipo de cambio queda atrasado, en el sentido que la inflación le gana al dólar, etcétera, y en algún momento ajusta, ese que quedó atrás va a ajustar, porque hay presión, y ese va a llevar a ajustar a otro y así sucesivamente. Entonces, son dos datos lo que hay que ver. ¿Quién queda atrasado, quién perdió, y cómo va a ser para recuperar? Y el dólar, digamos, diría, no me parece muy difícil ver un poco, si uno tiene que anticipar para dónde va la inflación, diría que son los dos factores fundamentales. Estamos condenados a la inflación en la Argentina, no al éxito. No, yo creo que en algún momento lo que pasa es que hay que tratar de buscar soluciones un poco más virtuosas que la convertibilidad. Antes, la convertibilidad combina desindustrialización. Claro, ya las consecuencias fueron terribles, sí. Que no sea algo tan terrible como la convertibilidad, pero digamos, de hecho se ha demostrado en Argentina que hasta pudimos tener deflación, ¿no? Si los últimos años de Menem y los dos de la Rúa fueron años de deflación. Entonces, Argentina puede tener de todo en realidad. El tema es, bueno, ver que no sean soluciones que para, digamos, porque tengo un dolor en la mano, me corto un dedo, alguna cosa de este tipo, que me parece que fue el caso de la convertibilidad. Profesor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Eduardo Crespo, economista, profesor de la Universidad de Río de Janeiro, tratando de explicarnos algo que aparece como inexplicable. ¿Por qué Argentina tiene esta altísima inflación cuando el resto de los países de Sudamérica no? Estás escuchando La Inmensa Minoría. Estás escuchando Radio La Inmensa Minoría. La Inmensa Minoría. En Radio con Vos. La Inmensa Minoría.